En primer lugar, tenemos la teoría marxista. Es una línea del pensamiento que también se llama socialismo científico. La propuesta fundamental la hizo Carlos Marx y Engels. La propuesta fue la de alcanzar una sociedad sin distinción de clases sociales, donde tanto el proceso de producción como las fuerzas productivas y las relaciones que surgen de la producción se conviertan para todos en un bien social. En esto se diferencia del capitalismo, donde el trabajo es social, pero la apropiación del mismo es privado, queriendo decir esto, que toda la producción que se establezca en un terreno, eso pertenece a una sola persona, o en una compañía que tenga la producción, sea beneficio para una sola persona. El marxismo también se propone, es donde se compra trabajo por dinero. En consecuencia, se abre la posibilidad de comenzar con el socialismo e ir hacia una sociedad sin clases sociales. Sería prácticamente un comunismo. Esto se debe a que los obreros tienen posibilidades que no tenían anteriormente. Por ejemplo, los esclavos de la antigüedad conocen los procedimientos productivos, saben sembrar, saben hacer las cosas, pero no saben cómo pueden vender y producir. Ahora, estos van adquiriendo mayor educación y conciencia, por eso es que nace el marxismo. Un ejemplo del marxismo sería la apropiación de los latifundios para la siembra o cría de ganado. En Venezuela ha influido esta teoría en estos actuales momentos. Ahora hay más solidaridad, tanto el pueblo como los trabajadores se organizan para reclamar y constituir algún interés provechoso para ellos mismos. Vamos con el segundo, el imperialismo. Es la doctrina política que justifica la dominación de un pueblo o estado, nación, sobre otros. También se puede decir que es una dictadura empleada por las naciones o pueblos poderosos para ampliar y mantener su control o influencia sobre los pueblos más débiles, los más pequeños. Algunos especialistas, algunos autores suelen utilizar este término más específico para referirse solamente a la expansión económica de los estados capitalistas. Un ejemplo sería la característica de la expansión de Europa, que tuvo lugar por ahí después de 1870. También podríamos hablar del nazi, la expansión nazi. Los alemanes querían abarcar mucho. Generalmente el imperialismo no se aplica en nuestro estado, aunque subjetivamente se ha influido en los últimos 10 años, porque nuestro país ha impuesto la doctrina que se está ejecutando en nuestro país a varios países suramericanos y como en otros países del mundo. Por ejemplo, tendríamos al Perú, Bolivia, que han seguido el idealismo, los lineamientos de los últimos años que ha sufrido igualmente Venezuela. Por lo antes dicho, Venezuela ha influido en otros países. En tercer lugar, tenemos el sociologismo jurídico. Es una concepción judicial del derecho. Lo principal para este es la jurisprudencia, es lo principal, es lo más importante, y no la legislación. Los principales factores jurídicos a tener en cuenta son los relacionados con la aplicación efectiva del derecho ante los tribunales. Las normas jurídicas ejercen un dominio menor sobre las decisiones de los jueces. Lo importante será su carácter, el equipamiento, las debilidades, el aborrecimiento, los perjuicios, el estado de ánimo a como usted el juez. Estos son los factores que van a hacer incluso
su estado de salud. Pues. Estos factores son los que determinarán los factores, la solución jurídica de cada caso. El juez es el único creador del derecho. Entonces, proseguimos para decir más o menos cómo esta doctrina no influye como tal en el derecho de nuestro país. Pero debemos darnos cuenta que son muchos los jueces sobornados y de ahí que sí se estaría dando principio al civilismo jurídico, haciendo una pregunta, si el juez, cuando es sobornado, actúa también por su propia moral. Dejamos eso entre comillas. Vamos para el cuarto. En cuarto lugar tenemos el realismo norteamericano. El aspecto que más radica en el realismo norteamericano es que sus representantes tratan de minimizar el origen, el principio normativo y determinado del derecho y maximizan el elemento práctico y descriptivo del mismo. Así, el derecho se convierte en un conjunto de hechos en lugar de normas. Lo que puede preocupar es que se reduce lo que los jueces hacen realidad al resolver las disputas que se presentan ante ellos. No obstante, las decisiones de los tribunales son inciertas e impredecibles. Asimismo, las reglas y precedentes sobre los que se fundan son la expresión de los valores morales y las políticas públicas existentes en una sociedad determinada. Tenemos, por ejemplo, un hombre mata, estamos hablando un hombre mata a una persona con un revólver, pero al capturar al individuo, este no tiene el revólver. Realmente en Venezuela no se le concede parte al realismo norteamericano, porque nos regimos por las normas establecidas en nuestra Constitución. Tenemos ahora, en quinto lugar, tenemos la teoría comunista. Primordialmente, lo que se entiende por comunismo es la propiedad colectiva como forma dominante de propiedad. La desaparición de las clases sociales y diferencia entre los hombres. Además, es una ideología política cuya principal aspiración es la conquista de una sociedad en la que los principales recursos y medios de producción pertenecen a la comunidad y no a los individuos, queriendo decir con esto que todo no va a pertenecer a una sola persona. También se puede decir que es un sistema de organización social donde está eliminada, abolida la propiedad privada de los medios de producción. Los trabajadores toman el poder de los mismos y el Estado, al carecer de función, se extingue, se elimina. Vivir en paz sería el desarrollo más grande de la vida en general en la teoría comunista. Ahora bien, la expropiación en Venezuela ha tomado mucho auge y por ende las normas del derecho, las leyes sobre la propiedad privada, como que no han tenido validez. Ese es un ejemplo de ahora en Venezuela. Tenemos ahora por último la teoría mixta, también denominada como teorías de la unión. Trata de combinar los principios legitimantes de las teorías absolutas y de las relativas en una teoría unificadora, por lo cual procuran justificar la pena en su capacidad de reprimir, de retribución, reprimir retribución y de reprimir protección al mismo tiempo, las dos al mismo tiempo. ¿Okay? Un ejemplo de esto es que alguien comete un delito, será enjuiciado y encarcelado si es culpable, pero también debe brindársele seguridad en la cárcel. Por ejemplo, podríamos decir que un ente, una personalidad política se le va a juzgar, si es culpable, va preso, pero este va a un retén, a una cárcel político, para resguardar también su seguridad. Eso más o menos es lo que quiere decir la teoría mixta y es lo que yo he entendido. Bueno, esto es todo por hoy en esta exposición.
Espero que sea de todo su agrado para ustedes.